qué odio? ¿Por qué desprecio el comunismo? ¿Por qué no me identificaría jamás con la izquierda socialista? Aquí te voy a dejar las razones. Presta atención y escucha bien. Pero bueno, es muy divertida, ¿no? Pero no los odia. Mira, en la ideología socialista lo que hay es amor a la humanidad. Más bien queremos... En la ideología socialista. ¿Joseph Stalin le suena? Sí lo he escuchado, pero... Pero sabe quién fue, sí. ¿no? Ajá. ¿Y se acuerda de los crímenes que cometió Joseph Stalin? La ideología de la izquierda, socialista, marxista, leninista, mariateguista, que es con la que nos identificamos los militantes de Perú Libre, precisamente no nos quieran relacionar con ciertas actitudes de crimen, de odio. Ya, pero usted siempre ha nos dicho inclina. Por ejemplo, al ante principio un nos funcionario, inclina con terrorismo, ahora... ¿no? Stalin decidió reemplazar a los granjeros muertos por hambre con campesinos procedentes de Rusia, de las demás repúblicas soviéticas y de las regiones ucranianas menos afectadas por la hambruna. La política represiva de Moscú contra el liderazgo político e intelectual ucraniano continuó a lo largo de los años 1930, alcanzando su punto de máximo horror hacia el final de la década. Gran cantidad de dirigentes y escritores ucranios fueron fusilados o enviados a los gulags, donde muchos perecían por las infernales condiciones de vida y los malos tratos. El campo de Sandarmog, en la actual República de Karelia, en el norte de la Federación Rusa, pasó a ser conocido como la fosa común de la cultura ucraniana. Los intelectuales ucranianos sobrevivientes y no encarcelados prefirieron el silencio o la sumisión ante el poder soviético. El ocultamiento del exterminio. Resultaba evidente que el número de víctimas había sido de magnitud colosal, pero los médicos y la policía recibieron la orden de no mencionar el hambre en los registros de muertes. Adicionalmente, Stalin suprimió la publicación de los resultados del censo de 1937 para que no se viera la drástica reducción de la población de Ucrania respecto a años anteriores. Debido a los efectivos esfuerzos del gobierno soviético para ocultar la magnitud del exterminio, la cifra de muertos del Holodomor sigue siendo objeto de discusión, aunque diferentes fuentes sitúan el número entre un mínimo de 1.5 millones y un máximo de 12 millones de fallecidos. Una reciente investigación realizada por demógrafos ucranianos y estadounidenses estimó las muertes por la hambruna en 3.9 millones, más 6.000 nonatos, lo que sitúa las pérdidas totales en 4.5 millones de vidas humanas. Esa es la única verdad histórica del socialismo, del comunismo, de la izquierda. Cientos de millones de muertos en sus espaldas.